Bienvenidos a un viaje fascinante por las arenas eternas de Egipto, donde el poder no siempre estuvo en manos de faraones varones. Hoy vamos a descubrir a las reinas más crueles, astutas y enigmáticas de la historia egipcia. Mujeres que gobernaron con mano de hierro, que desafiaron las tradiciones y que dejaron cicatrices profundas en la memoria de su pueblo. Desde Nitocris, envuelta en leyendas sangrientas, hasta Sobekneferu, que abrió paso a un reino de oscuridad, pasando por Hatshepsut, la gran faraona que se vistió como hombre para no perder el trono, y muchas otras que hicieron temblar a cortesanos y enemigos. No solo vamos a hablar de sus crímenes y su crueldad, también veremos cómo estas figuras moldearon el curso de Egipto y cómo la historia, escrita casi siempre por vencedores, las transformó en monstruos, heroínas o símbolos de poder absoluto. Así que, antes de empezar, te invito a darle like a este video, suscribirte al canal y contarme en los comentarios desde dónde nos estás viendo y a qué hora. Ahora sí, prepárate, porque vamos a sumergirnos en los secretos de las reinas más crueles del antiguo Egipto. Cuando pensamos en el antiguo Egipto, las primeras imágenes que suelen acudir a nuestra mente son las de faraones poderosos, rodeados de riquezas, construyendo templos colosales y levantando pirámides que desafiaban el paso del tiempo. Durante mucho tiempo, la narrativa oficial de la historia egipcia se centró casi exclusivamente en los hombres que gobernaron el Nilo, relegando a las mujeres a papeles secundarios como esposas, madres o simples acompañantes en los monumentos funerarios. Sin embargo, una mirada más profunda revela que las mujeres podían, y de hecho, ejercieron un papel mucho más activo en la política, en la religión y en la administración del Estado. Egipto fue una de las pocas civilizaciones del mundo antiguo en las que una mujer podía llegar a convertirse en faraona, un título que concentraba no solo poder político, sino también autoridad religiosa y simbólica sobre la tierra de los dioses. El título de faraón no era simplemente un cargo administrativo, representaba al intermediario directo entre los dioses y los hombres. Ser faraón significaba encarnar la fuerza de Horus en la tierra, ser hijo del sol y sostener el orden cósmico, el Maat, contra el caos. Que una mujer asumiera ese rol suponía una transgresión a los códigos más profundos de una sociedad que, aunque permitía cierta libertad femenina en comparación con otras culturas antiguas, estaba marcada por símbolos masculinos de poder. Sin embargo, la historia egipcia demuestra que en momentos de crisis dinástica, guerras o ausencia de herederos varones, las mujeres podían ocupar el trono, y lo hicieron con determinación, astucia y, según muchos cronistas, también con crueldad. El poder de la mujer en Egipto estaba sostenido por varias bases. En lo jurídico, ellas podían poseer tierras, heredar, administrar propiedades y hasta demandar en los tribunales, algo inusual en otras civilizaciones antiguas. En lo religioso, eran las encargadas de ciertos cultos esenciales, como el de Hathor o el de Isis, donde el principio femenino tenía un rol creador y protector. Y en lo político, aunque en la mayoría de los casos se las veía como consortes o madres de faraones, había ocasiones en que lograban traspasar esas fronteras y convertirse en soberanas absolutas. Pero aquí entra en juego un elemento fascinante: la percepción de la crueldad femenina. Muchos cronistas, sobre todo griegos y romanos que escribieron siglos después, tendieron a exagerar la dureza de estas reinas, pintándolas como vengativas, despiadadas y sanguinarias. La pregunta inevitable es: ¿eran realmente más crueles que los faraones varones? ¿O simplemente su transgresión de género las hacía objeto de relatos más oscuros? Para entender esto, es necesario observar cómo funcionaba la propaganda en el antiguo Egipto. El poder
no solo se ejercía con ejércitos y leyes, sino también con relatos que buscaban legitimar o destruir la reputación de un gobernante. La crueldad atribuida a las mujeres del trono era, muchas veces, una herramienta política. Para sus enemigos internos, acusarlas de sanguinarias servía para deslegitimar su reinado. Para los historiadores posteriores, sobre todo los helenos fascinados por los mitos de reinas exóticas, era un recurso literario que hacía más atractivas sus narraciones. Y para la posteridad, esas historias se convirtieron en parte del imaginario colectivo, transformando a las faraonas en símbolos de poder desmesurado y peligroso. Tomemos como ejemplo los primeros testimonios de mujeres que asumieron el trono. Nitocris, una figura envuelta en misterio, aparece en crónicas como la de Heródoto, quien la describe como una mujer vengativa que se cobró la vida de cientos de enemigos al invitarlos a un banquete y hacerlos perecer bajo las aguas de un río que había desviado a propósito. ¿Se trató de un hecho real o de un mito inventado para ilustrar la crueldad femenina? Lo cierto es que la historia de Nitocris sobrevivió durante siglos, precisamente porque encajaba en la narrativa de la mujer peligrosa que, al acceder al poder, lo ejercía con una ferocidad desmedida. Otro ejemplo temprano es el de reinas consortes que, sin llegar a proclamarse faraonas, actuaban en las sombras de la política. Ajotep, madre de los faraones que expulsaron a los hicsos, fue recordada como una mujer fuerte y capaz de dirigir ejércitos. Sin embargo, las fuentes también dejan entrever que no dudaba en reprimir a sus enemigos con severidad, lo cual alimentó una visión ambivalente, por un lado heroica, por otro implacable. La pregunta sobre por qué la crueldad femenina en el poder resultaba tan destacada se responde al considerar las expectativas sociales. El hombre, como guerrero y faraón, estaba autorizado para ejercer violencia. Su crueldad se interpretaba como fuerza, justicia o simple necesidad de mantener el orden. En cambio, la mujer, asociada al hogar, a la maternidad y al cuidado, al mostrarse igualmente violenta o incluso más severa, generaba un efecto de transgresión mucho mayor. Era como si el orden natural se invirtiera, y eso producía fascinación, miedo y rechazo. Las reinas que se vistieron de faraonas, literalmente, tuvieron que adoptar símbolos masculinos para sostener su autoridad. Hatshepsut, siglos después, mandó representarse con barba postiza y torso desnudo como un hombre, porque entendía que el poder no podía mostrarse en clave femenina sin arriesgar su legitimidad. Esa adopción de atributos varoniles también contribuyó a que la posteridad la recordara como una figura ambigua, poderosa y para algunos dura hasta la crueldad. En este contexto, la introducción al tema de las reinas crueles del antiguo Egipto no puede reducirse a una lista de episodios sangrientos. Debemos entender que la crueldad era, en muchos casos, un instrumento narrativo y político. Las crónicas que hoy leemos no son testimonios neutrales, sino visiones moldeadas por intereses, prejuicios y fascinaciones. La imagen de la reina despiadada servía para reforzar la idea de que el poder en manos de una mujer era peligroso, excepcional y digno de recordarse no por sus logros, sino por sus excesos. Sin embargo, lo que también revela este mito de la crueldad es la enorme capacidad de estas mujeres para imponerse en un mundo dominado por hombres. Si sus nombres sobrevivieron miles de años, es porque lograron hacer historia en condiciones adversas y porque supieron usar el poder sin pedir permiso. La dureza atribuida a ellas puede ser leída también como una muestra de determinación y de pragmatismo político en épocas de inestabilidad. Así pues, en esta primera parte hemos abierto el telón para mirar al antiguo Egipto desde una perspectiva distinta.
No solo los faraones varones con sus conquistas y monumentos, sino las reinas que, con astucia, crueldad real o imaginada, y con una profunda carga simbólica, marcaron la memoria de su pueblo y la nuestra. En las siguientes partes nos adentraremos en las historias específicas de estas mujeres, empezando por Nitocris, cuya figura oscila entre la leyenda sangrienta y la sombra de la duda histórica. Porque, al fin y al cabo, hablar de ellas es también hablar de cómo la historia construye mitos para advertirnos, fascinarnos y recordarnos que el poder, cuando se mezcla con lo inesperado, siempre deja huellas difíciles de borrar. El nombre de Nitocris aparece envuelto en un halo de misterio, leyenda y controversia. A menudo se la menciona como la primera mujer en ocupar el trono de Egipto, aunque los testimonios sobre su existencia son tan escasos y contradictorios que todavía hoy los historiadores debaten si realmente fue una figura histórica o simplemente un mito construido para ilustrar la fascinación y el temor que provocaba la idea de una mujer convertida en faraón. En cualquier caso, su historia es una de las más inquietantes del repertorio egipcio, una narración teñida de venganza, muerte y crueldad que ha sobrevivido durante milenios gracias a los cronistas griegos y a la imaginación de quienes la convirtieron en símbolo de poder y de sangre. Nitocris habría gobernado durante el final de la Sextu dinastía, en un periodo oscuro marcado por el inicio del primer periodo intermedio, cuando Egipto entró en una etapa de fragmentación política, hambrunas y pérdida de la autoridad central. En ese escenario de crisis, su nombre destaca precisamente porque rompe con la norma. En un momento en que se esperaba que un faraón fuerte mantuviera la unidad del país, surge la imagen de una mujer que, lejos de representar el orden, se convierte en el instrumento del caos y la venganza. Las principales fuentes que mencionan a Nitocris son posteriores a su supuesta época de reinado. El historiador griego Heródoto, en el siglo V a.C., fue uno de los primeros en dar forma al relato de esta reina. Según él, Nitocris llegó al trono tras el asesinato de su hermano, un faraón legítimo, y asumió el poder con un solo objetivo: vengar su muerte. El relato cuenta que, con una astucia digna de los grandes estrategas, organizó un banquete para los conspiradores responsables del crimen. Los invitó a un salón magnífico, decorado con lujos y preparado con festines. Los invitados, confiados, se entregaron a la celebración, sin sospechar que se encontraban en una trampa mortal. En el punto álgido del banquete, Nitocris habría dado la señal para que se liberara una corriente de agua que inundó la sala, ahogando a todos los presentes en un acto de venganza sangrienta y espectacular. El episodio recuerda más a una tragedia teatral que a un hecho histórico, verificable, y tal vez por eso ha perdurado con tanta fuerza en la imaginación popular. El recurso de la inundación, con el agua como instrumento de muerte, encierra una poderosa carga simbólica. En el Egipto antiguo, el Nilo era fuente de vida, fertilidad y prosperidad, pero en esta historia se convierte en un arma de destrucción masiva. Nitocris habría utilizado el mismo elemento que sustentaba a su pueblo para acabar con quienes habían arrebatado la vida de su hermano, demostrando que una mujer en el trono podía convertir la naturaleza en aliada de su venganza. Después del banquete mortal, Heródoto afirma que Nitocris, temiendo las represalias del pueblo, se suicidó arrojándose a una habitación llena de brasas ardientes. La escena final refuerza la imagen de una reina trágica, consciente de que su acto la condenaba, pero decidida a arrastrar consigo a sus enemigos en una orgía de fuego y agua. La crueldad y la espectacularidad de estos relatos la han convertido en una figura legendaria, más cercana al mito que a la política real. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en esta historia?
Los egiptólogos modernos señalan que las pruebas sobre Nitocris son ambiguas. En el Canon Real de Turín, un papiro que enumera a los faraones de Egipto, aparece un nombre femenino que podría corresponderle, aunque está fragmentado y no resulta concluyente. Manetón, un sacerdote e historiador egipcio del siglo III a.C., también la menciona en su lista de reyes, atribuyéndole un breve reinado de 2 años. Sin embargo, en los registros arqueológicos directos de la época, no hay inscripciones, monumentos ni evidencias firmes que confirmen su existencia o su gobierno. Algunos investigadores creen que Nitocris pudo haber sido confundida con otro faraón de nombre similar, Neferkara, y que la tradición griega transformó a ese personaje en una mujer para crear una narrativa más impactante. Otros sostienen que pudo ser una reina regente que asumió temporalmente el poder tras la muerte de su hermano o esposo, y cuya memoria fue borrada o distorsionada en los registros oficiales. Sea como sea, lo cierto es que la historia de Nitocris, tal como la conocemos, está más teñida de mito que de realidad comprobada. Sin embargo, incluso si nunca existió, Nitocris nos habla de algo fundamental: la fascinación que causaba la idea de una mujer vengativa en el poder. Para los griegos, contar la historia de una faraona cruel y astuta servía para reforzar la idea de que el poder femenino era peligroso y excepcional. Para los egipcios posteriores, tal vez la figura de Nitocris encarnaba el caos de un periodo de crisis, cuando el orden del faraón se rompió y la violencia se apoderó del trono. Y para nosotros, hoy, Nitocris se convierte en un espejo de cómo las leyendas mezclan historia y propaganda, creando personajes que sobreviven más en los relatos que en la piedra. La supuesta crueldad de Nitocris no puede desligarse de su condición de mujer. Un faraón varón que hubiese ordenado la masacre de sus enemigos tal vez habría sido recordado como un gobernante fuerte, justiciero o implacable en defensa de su trono. En cambio, al tratarse de una mujer, el mismo acto se transformó en un símbolo de exceso, brutalidad y traición al ideal de la feminidad asociada al cuidado y la vida. El mito, entonces, revela más sobre las expectativas sociales que sobre la propia reina. Además, la historia del banquete sangriento refleja un patrón común en los relatos de mujeres poderosas en la antigüedad: la utilización de la astucia, la trampa y el engaño como armas, en lugar de la fuerza militar directa. La reina que asesina con venenos, que conspira en palacios o que prepara emboscadas, aparece repetidamente en los mitos griegos, romanos y orientales. Nitocris encaja a la perfección en esa tipología, lo que refuerza la sospecha de que su historia fue elaborada o adornada con fines literarios. Pero si dejamos de lado la pregunta sobre su existencia, lo que queda es la fuerza de un relato que nos habla de miedo y de fascinación. Una mujer en el poder, vengadora y cruel, que convierte el banquete, símbolo de celebración y abundancia, en un escenario de muerte. Una reina que transforma el agua de vida en un instrumento de destrucción. Y una figura que, al final, se sacrifica a sí misma en el fuego, cerrando su historia con un dramatismo que la hace inolvidable. La figura de Nitocris también abre un debate más amplio sobre cómo recordamos a las reinas egipcias. Su nombre, envuelto en oscuridad, contrasta con el de otras faraonas posteriores, como Hatshepsut o Cleopatra, de quienes tenemos abundante evidencia arqueológica y documental. Sin embargo, la sombra de Nitocris se proyecta sobre ellas como un antecedente, como una advertencia de que el poder femenino podía ser narrado en clave de crueldad y tragedia. Por eso, aunque no podamos confirmar si Nitocris existió realmente o si fue un mito inventado por los griegos para entretener a sus oyentes, su historia cumple una función esencial. Nos enseña
que la memoria histórica no solo conserva hechos, sino también temores, prejuicios y fantasías. Y en el caso de Egipto, uno de esos temores recurrentes fue el de la mujer que se sentaba en el trono de Horus y en lugar de traer estabilidad, traía muerte. Con Nitocris, la supuesta primera faraona, comienza así un ciclo de relatos en 1900, los que las mujeres del poder egipcio aparecen envueltas en la sospecha de crueldad. Su banquete sangriento inaugura una tradición narrativa que veremos repetirse con variaciones en Sobek-Neferu, en Hatshepsut y en las reinas ptolemaicas, porque más allá de los hechos, lo que sobrevive es la fascinación por el mito de la reina cruel, un mito que todavía hoy sigue capturando nuestra imaginación. Entre las figuras femeninas que lograron ascender al trono de Egipto con el título de faraona, una de las más intrigantes y enigmáticas es Sobek-Neferu. Su nombre, que significa la belleza de Sobek, ya revela la relación con el dios cocodrilo, una deidad ambivalente, asociada tanto a la fertilidad y la protección como a la ferocidad y la destrucción. Reinar en nombre de Sobek no era una declaración menor. Implicaba asumir la fuerza del Nilo, la brutalidad de los cocodrilos que habitaban sus aguas y la capacidad de infundir respeto y temor a la vez. Sobek-Neferu fue, en muchos sentidos, un puente entre el esplendor de las dinastías anteriores y el ocaso que se avecinaba. Su breve reinado estuvo marcado por intentos desesperados de consolidar un poder tambaleante, por tensiones internas y, según las crónicas y las interpretaciones posteriores, por episodios de crueldad y represión que la convirtieron en un personaje temido. Sobek-Neferu fue hija del faraón Amenemhat III, uno de los más grandes gobernantes de la 12ª dinastía, una dinastía que había traído estabilidad, prosperidad y grandes obras de ingeniería como canales, templos y complejos funerarios. Sin embargo, tras la muerte de Amenemhat III, el trono pasó a su hijo Amenemhat IV, cuya figura aparece débil y efímera en los registros. Su reinado fue corto y careció de la energía necesaria para mantener la unidad. Cuando murió sin dejar descendencia masculina clara, la sucesión quedó en entredicho. Fue en ese vacío de poder donde Sobek-Neferu emergió como soberana, marcando un hito. Se convirtió en la primera mujer en la historia de Egipto en utilizar oficialmente los títulos plenos de faraón, sin disimular su condición femenina, pero a la vez adoptando símbolos de autoridad masculina. Su gobierno, que según las fuentes duró apenas cerca de 4 años, fue un intento por mantener en pie un edificio que ya mostraba grietas profundas. Los templos la reconocen con inscripciones que la presentan como hija de Amenemhat III, subrayando su legitimidad dinástica. Al mismo tiempo, mandó erigir monumentos y continuar obras inconclusas, como para demostrar que su reinado estaba en continuidad con el de su padre. Pero su situación era extremadamente difícil. Las fronteras estaban bajo presión, las provincias se mostraban cada vez más autónomas y el poder central se desmoronaba. En este contexto, Sobek-Neferu se vio obligada a gobernar con firmeza. No podía permitirse el lujo de mostrarse débil. Las acusaciones de crueldad provienen precisamente de esa necesidad: sofocar revueltas, neutralizar opositores y reafirmar el papel de la monarquía frente a los nomarcas locales que buscaban independizarse. No hay registros directos de masacres ni relatos tan espectaculares como en el caso de Nitocris, pero la memoria que dejó su reinado está teñida de severidad. En una sociedad en crisis, cualquier medida dura tomada por una mujer podía fácilmente convertirse en la base para construir la imagen de una reina despiadada. Su asociación con Sobek también reforzó esa percepción.
El dios cocodrilo representaba la fuerza bruta de la naturaleza, el animal que podía destruir con una mordida, que se movía entre las aguas oscuras y que encarnaba tanto la fertilidad del Nilo como la amenaza de la muerte repentina. Sobekneferu se presentó como hija y elegida de ese dios, y al hacerlo envió un mensaje claro. Su reinado estaría marcado por la dureza y la capacidad de devorar a quienes se opusieran a su autoridad. Para muchos egiptólogos, esta elección no fue casual, sino una forma de compensar su condición femenina con un aliado divino temible. A nivel político, intentó consolidar su legitimidad de varias maneras. Continuó con la tradición arquitectónica de su padre y su hermano, ordenando la construcción de templos y ampliaciones, aunque su breve reinado limitó los resultados. Se han hallado inscripciones que prueban su presencia en Fayum, una región clave para los cultos de Sobek, lo que refuerza la idea de que buscaba cimentar su poder en torno al dios cocodrilo. También asumió los 5 grandes títulos faraónicos, algo inédito para una mujer hasta entonces, lo que la coloca como pionera en la consolidación del papel femenino en el trono. Pero la sombra de la represión y la crueldad se cierne sobre ella. Algunos textos posteriores sugieren que utilizó métodos severos para sofocar rebeliones y que su gobierno estuvo marcado por tensiones internas. La falta de herederos, sumada a la hostilidad de facciones poderosas, debió obligarla a maniobrar con dureza. Aunque los detalles se han perdido, la memoria colectiva parece haberla recordado como una reina que, lejos de mostrarse benevolente, gobernó con la mano firme de quien no tenía otra opción. Su final fue abrupto y oscuro. Tras apenas 4 años de reinado, Sobekneferu desaparece de los registros. No hay evidencias claras de su muerte ni de una transición ordenada. Lo que sabemos es que con ella terminó la 12ª dinastía, una de las más brillantes de la historia egipcia, y comenzó un período de inestabilidad conocido como la 13ª dinastía, caracterizado por reinados breves y confusión dinástica. Su muerte sin herederos selló el vacío político y precipitó la fragmentación. El vacío que dejó Sobekneferu es significativo porque muestra cómo su reinado fue, en cierto modo, el último esfuerzo de una dinastía agotada. Ella encarnó la transición entre la estabilidad del Imperio Medio y la crisis del segundo período intermedio, cuando Egipto cayó en manos de gobernantes débiles y terminó bajo la presión de invasores extranjeros. En ese sentido, su imagen de crueldad podría interpretarse como el reflejo del colapso. Una reina que, enfrentada a la tormenta, debió recurrir a la dureza extrema y cuyo fracaso abrió la puerta a la descomposición del orden. La memoria de Sobekneferu es, pues, ambivalente. Por un lado, se la recuerda como pionera, como la primera mujer que asumió plenamente el título de faraón. Sin su ejemplo, quizás Hatshepsut no habría tenido un modelo para seguir siglos más tarde. Por otro lado, se la asocia con represión, severidad y fracaso, con una crueldad que la convirtió en figura temida más que admirada. El hecho de que eligiera vincularse al dios cocodrilo refuerza esta dualidad: belleza y ferocidad, fertilidad y destrucción, soberana y depredadora. Los relatos de Sobekneferu nos enseñan también cómo la historia magnifica la dureza femenina en el poder. Probablemente muchos faraones varones de la misma época usaron medidas igualmente duras o incluso más sangrientas, pero la rareza de una mujer en el trono convirtió cada decisión severa en un elemento para alimentar el mito de la reina cruel. En ella, como en Nitocris, la crueldad se volvió parte inseparable de su identidad histórica, aunque los hechos concretos permanezcan en la penumbra. Así, Sobekneferu aparece en el horizonte egipcio como una figura que gobernó en nombre de Sobek, el dios cocodrilo, y que como su deidad tutelar podía ser a la vez protectora y devoradora.
Su final abrupto dejó un vacío que se tradujo en caos dinástico y en la memoria de una reina dura, polémica y enigmática. Su reinado, aunque breve, se convirtió en un símbolo de transición, de fuerza femenina enfrentada a la crisis, y de la ambivalencia con la que la historia suele recordar a las mujeres que se atrevieron a ceñírsela en corona del faraón. Hatshepsut es, sin duda, una de las figuras más fascinantes de todo el antiguo Egipto. Su nombre resuena como el de la gran faraona que desafió las normas de género y se colocó en el centro del poder absoluto, gobernando durante más de 2 décadas, en una época de esplendor. Su reinado es recordado por monumentos majestuosos, expediciones comerciales exitosas y una estabilidad política inusual. Pero también está rodeado de acusaciones de manipulación, dureza y represión hacia quienes osaron desafiarla. Para algunos fue la encarnación de la crueldad disfrazada de pragmatismo. Para otros, una estratega brillante cuya imagen fue injustamente deformada por la propaganda de sus enemigos. Lo cierto es que, al estudiar su vida y gobierno, se revela un personaje complejo, capaz de actuar con inteligencia y brutalidad, siempre con el objetivo de mantener su trono. Hatshepsut nació como hija de Tutmosis I, un faraón poderoso de la 18 dinastía, y se casó con su medio hermano Tutmosis II, como dictaba la tradición real, para consolidar la legitimidad de la línea dinástica. Desde el inicio mostró una personalidad fuerte y ambiciosa. Tras la muerte de Tutmosis II, el trono pasó a su hijo Tutmosis III, fruto de otra unión, pero aún era un niño demasiado pequeño para gobernar. En ese escenario, Hatshepsut asumió inicialmente como regente, actuando en nombre del faraón niño. Lo que parecía una regencia temporal se transformó, con el paso de los años, en una verdadera apropiación del poder. Hatshepsut no tardó en dejar de ser vista como una simple regente. Con astucia política se proclamó faraona plena, adoptando los títulos completos y, lo más llamativo, presentándose públicamente con símbolos masculinos. En estatuas, relieves y monumentos aparece con barba postiza, torso desnudo y vestimenta típica de los reyes varones. No renunció a su identidad femenina, pues los textos la siguen nombrando como hija de Ra, pero entendió que debía encarnar los atributos masculinos para que nadie pudiera cuestionar su legitimidad. Este gesto fue radical. No se trataba solo de gobernar, sino de redefinir cómo podía presentarse una mujer en el poder. Durante su reinado, Egipto disfrutó de prosperidad. Organizó la célebre expedición a Punt, una región lejana con la que Egipto intercambió riquezas como incienso, mirra y ébano. Construyó templos grandiosos, entre ellos su famoso templo funerario en Deir, el Bahari, una obra de arquitectura monumental que todavía hoy causa asombro. Sin embargo, detrás de esta fachada de grandeza y estabilidad, Hatshepsut debió enfrentar enemigos internos, cortesanos leales a la línea masculina y rivales externos que cuestionaban la fortaleza de una mujer en el trono. Fue aquí donde desplegó su faceta más implacable. Para consolidar su poder, Hatshepsut recurrió a una estrategia doble: propaganda y represión. En la propaganda se esforzó en presentarse como elegida de los dioses, hija legítima de Amón-Ra, y como gobernante predestinada desde su nacimiento. Sus inscripciones oficiales destacan su carácter divino, su destino inquebrantable y la continuidad de su reinado con la tradición faraónica. Pero la propaganda no bastaba, también fue necesaria la fuerza. Las fuentes sugieren que Hatshepsut no dudó en eliminar a quienes podían amenazar su posición. Rivales dinásticos fueron apartados, silenciados o desaparecidos de los registros.
La represión hacia opositores internos, aunque difícil de documentar en detalle, aparece insinuada en la eliminación de nombres de ciertos personajes en monumentos y la marginación de facciones que defendían a Tutmosis III como único faraón legítimo. En ese sentido, su crueldad no fue un capricho, sino una herramienta de supervivencia política. En el plano militar, su reinado también mostró dureza, aunque se le suele recordar como una reina más inclinada al comercio y a la diplomacia, en que a la guerra, Hatshepsut organizó campañas para reafirmar el control sobre Nubia y defender las fronteras. Estas campañas fueron contundentes, con represión de rebeliones y exhibición del poder militar. Los enemigos vencidos eran humillados públicamente en relieves y estelas, mostrando que, aunque mujer, ella no tenía reparos en usar la brutalidad faraónica tradicional para consolidar el orden. Una de las paradojas de Hatshepsut es que su reinado, en términos generales, fue pacífico y próspero, pero la memoria posterior la pintó con tintes de usurpadora y manipuladora. Tras su muerte, Tutmosis III, ya adulto y en control total, emprendió una campaña sistemática para borrar su nombre de los monumentos y reescribir la historia. Su imagen fue martillada, sus estatuas destruidas, sus inscripciones eliminadas. Este acto de damnatio memoriae revela la intensidad de las tensiones que generó su gobierno. Para algunos egiptólogos, este borrado fue una venganza por la crueldad con la que mantuvo a Tutmosis III bajo su sombra durante años. Para otros, simplemente un intento de restaurar la narrativa masculina de la dinastía. ¿Fue Hatshepsut realmente cruel? La respuesta depende del lente con que se mire. Si se comparan sus acciones con las de otros faraones varones, sus medidas de represión y consolidación no parecen excepcionales. La eliminación de rivales, la propaganda divina, las campañas militares eran prácticas habituales. Sin embargo, el hecho de ser mujer acentuó la percepción de dureza. Sus enemigos la tacharon de usurpadora y vengativa, y la propaganda posterior la transformó en un ejemplo de cómo una mujer en el poder debía ser recordada con sospecha. Su decisión de adoptar símbolos masculinos también ha sido interpretada de maneras diversas. Algunos la ven como un acto de astucia y pragmatismo. Sabía que Egipto no aceptaría fácilmente a una faraona representada como mujer, y por eso se mostró como hombre. Otros lo leen como un signo de crueldad hacia su propia identidad, una renuncia obligada a lo femenino para sostener el poder. Pero quizás, en lugar de verlo como una traición, convenga verlo como una estrategia brillante. Hatshepsut supo que debía dominar no solo a sus enemigos, sino también las percepciones culturales. La grandeza de sus monumentos, la fuerza de su propaganda y la estabilidad lograda durante su reinado sugieren que, más que una tirana sanguinaria, fue una gobernante astuta que entendió la dureza como herramienta política. La crueldad que se le atribuye puede ser más una proyección de los prejuicios posteriores que un reflejo fiel de su gobierno. Y sin embargo, es innegable que en su ascenso y en su consolidación hubo momentos de represión, de brutalidad y de decisiones implacables que marcaron la memoria de quienes la sucedieron. En definitiva, Hatshepsut representa la complejidad del poder femenino en Egipto, una faraona poderosa que no dudó en vestirse de hombre, que combinó diplomacia con represión, que brilló en la construcción y en el comercio, y que fue castigada en la memoria por atreverse a reinar. Fue cruel. Tal vez lo fue en la misma medida que cualquier faraón. Fue pintada con justicia. Probablemente no. Su historia, como la de tantas reinas, refleja menos su carácter real que los miedos, las tensiones y los prejuicios de una sociedad que nunca terminó de aceptar del todo a una mujer en el trono del dios Sol. En 1900, el vasto tapiz de la historia egipcia,
Pocas figuras encarnan con tanta fuerza la unión entre el ingenio político, la ambición personal y la implacabilidad del poder como Arsínoe II. Su vida, tejida en los hilos de la dinastía ptolemaica, nos transporta a un Egipto ya transformado por la conquista de Alejandro Magno, donde las viejas tradiciones faraónicas convivían con las costumbres helénicas, y donde las intrigas cortesanas se convirtieron en el verdadero escenario de las batallas. Arsínoe II fue hija de Ptolomeo I Sóter, uno de los generales de Alejandro, y desde su nacimiento estuvo destinada a ser más que una princesa ornamental. Fue estratega, conspiradora y para algunos cronistas un ejemplo de crueldad revestida de refinamiento. Arsínoe vivió en un Egipto helenizado, un país donde las viejas divinidades seguían veneradas, pero donde el griego se había convertido en la lengua del poder y donde la corte alejandrina latía al ritmo de alianzas cambiantes y ambiciones sin freno. Desde joven supo que su destino estaba marcado por el matrimonio, no como vínculo romántico, sino como herramienta de poder. Su primera boda fue con Lisímaco, rey de Tracia, un hombre mucho mayor que ella, con quien buscó reforzar la influencia de los lágidas más allá del Nilo. Allí, Arsínoe aprendió los juegos del poder en territorios lejanos, participando activamente en la política, rodeada de conspiraciones y alianzas efímeras. Sin embargo, tras la caída de Lisímaco, la ambición de Arsínoe no se detuvo. Se casó luego con su medio hermano Ptolomeo Serauno, en un acto que ya anticipaba el estilo dinástico de los Ptolomeos, donde el incesto real era una forma de mantener el poder concentrado en la familia. Pero este matrimonio resultó trágico y sangriento. Serauno, conocido por su brutalidad, acabó con la vida de los hijos de Arsínoe para eliminar rivales al trono, un acto que muestra cómo, en el tablero ptolemaico, las vidas incluso de los más cercanos eran fichas sacrificables. Arsínoe logró escapar, salvando la suya, pero este episodio la marcaría como una mujer dispuesta a sobrevivir a toda costa, aunque el precio fuera altísimo. Su regreso a Egipto abrió la etapa más decisiva de su vida. En Alejandría se casó con su propio hermano Ptolomeo II Filadelfo, consolidando la unión de sangre como emblema de poder. Este matrimonio, que escandalizó incluso a algunos griegos, se convirtió en símbolo de la dinastía ptolemaica. Para los egipcios, sin embargo, tenía ecos familiares. Los faraones ya habían practicado matrimonios consanguíneos en nombre de la pureza dinástica. Arsínoe no solo aceptó esta unión, sino que la transformó en una herramienta propagandística, presentándose junto a su hermano como pareja divina, equiparada a Isis y Osiris, los dioses hermanos esposos. Pero su poder no se limitó a lo simbólico. Arsínoe II ejerció una influencia real en el gobierno, acompañando a Ptolomeo II en 1900 decisiones cruciales. Las fuentes indican que fue ella quien alentó la eliminación de rivales internos y la consolidación de una corte basada en la fidelidad absoluta. Los adversarios políticos que cuestionaban la legitimidad de los hermanos esposos fueron perseguidos, silenciados o ejecutados. Así, la corte alejandrina se convirtió en un terreno donde la crueldad era no solo una opción, sino una necesidad para mantener el poder frente a una nobleza ambiciosa y un pueblo dividido entre las tradiciones egipcias y las imposiciones helénicas. La astucia de Arsínoe también se reflejó en el uso del matrimonio como arma política más allá de su propia persona. Favoreció alianzas matrimoniales estratégicas entre miembros de la dinastía y príncipes extranjeros, utilizando estos vínculos para manipular y debilitar adversarios. En este juego, no importaba el destino de las jóvenes comprometidas ni la estabilidad de los vínculos. Lo fundamental era el beneficio político. Inmediato,
Así, Arsínoe consolidó su imagen como una maestra del ajedrez cortesano, donde la sangre y la lealtad se intercambiaban como simples monedas. La corte de Alejandría, bajo la influencia de Arsínoe, fue un hervidero de lujo y refinamiento, pero también de temor constante. Los relatos posteriores la pintan como mujer calculadora, capaz de desplegar ternura en público y crueldad en privado. Algunos cronistas sugieren que la represión hacia sus opositores fue especialmente dura, que no dudó en ordenar la eliminación de rivales con venenos o intrigas palaciegas, aunque es difícil separar la realidad de la propaganda hostil. Lo cierto es que su figura quedó marcada por esa dualidad: diosa viviente para unos, manipuladora despiadada para otros. Arsínoe II también jugó un papel clave en la consolidación de la ideología dinástica ptolemaica. Ella y Ptolomeo II se presentaron como soberanos no solo de Egipto, sino de un reino que aspiraba a dominar el Mediterráneo oriental. Bajo su influencia se promovió el culto a los hermanos esposos, unificando tradiciones egipcias con modelos helénicos. Esta construcción ideológica, sin embargo, se acompañaba de una política interna de hierro. Todo aquel que cuestionara la legitimidad de los filadelfos debía ser silenciado. Aquí radica gran parte de la imagen de crueldad que la posteridad le atribuyó. Resulta revelador que tras su muerte, Ptolomeo II elevara a Arsínoe al rango de diosa. Fue venerada en 1900 templos, representada en monedas y honrada como protectora de la dinastía. Este culto oficial, que la convirtió en figura divina, demuestra no solo el poder que ejerció en vida, sino también el esfuerzo por perpetuar su memoria como símbolo de la unión sagrada de los Ptolomeos. Sin embargo, esta deificación también puede interpretarse como un intento de suavizar las memorias de intrigas y violencia, envolviendo su figura en el aura de lo divino para encubrir la dureza de sus actos. La crueldad atribuida a Arsínoe II, por tanto, debe entenderse en el contexto de una corte donde la sangre se derramaba con facilidad y donde las mujeres, para sobrevivir, debían jugar con las mismas armas que los hombres. Su vida muestra hasta qué punto la política ptolemaica se apoyaba en el matrimonio como herramienta de poder, en la represión como medida de control y en la manipulación como arte de gobierno. En un Egipto helenizado, Arsínoe encarnó lo peor y lo mejor de dos mundos: la continuidad de la tradición faraónica y la sofisticación implacable de la política griega. Para algunos historiadores, Arsínoe II fue una mujer extraordinaria que logró sobrevivir en un entorno despiadado, consolidando un modelo de realeza que marcó a toda la dinastía ptolemaica. Para otros, fue símbolo de la corrupción, la crueldad y la decadencia moral que caracterizaron a los lágidas. Pero en cualquiera de las dos versiones, lo indiscutible es que supo manejar el poder con una maestría pocas veces vista, dejando tras de sí un legado ambiguo: diosa para unos, villana para otros. Así, en la figura de Arsínoe II encontramos la encarnación de un Egipto ya transformado, donde el poder femenino no se ejercía en los templos ni en las obras públicas como en tiempos de Hatshepsut, sino en los pasillos de mármol de una corte cosmopolita, donde cada gesto podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Una reina que supo que la crueldad, más que una elección, era el precio de gobernar en una era de intrigas perpetuas. En la larga y turbulenta historia de los Ptolomeos, pocas figuras reflejan con tanta intensidad la mezcla de ambición, crueldad y tragedia como Cleopatra II y Cleopatra III. Estas dos reinas, separadas por una generación pero unidas por la sangre y por los mismos patrones de violencia que caracterizaron a la dinastía, vivieron en medio de guerras civiles, traiciones constantes y venganzas sangrientas. A diferencia de Hatshepsut, cuya dureza se expresó en monumentos y propaganda,
o de Arsinoe II, cuya astucia brilló en alianzas matrimoniales, Cleopatra II y III se desenvolvieron en una corte donde el poder se sostenía literalmente con sangre derramada en los pasillos del Palacio Alejandrino. Cleopatra II nació como hija de Ptolomeo V y fue hermana de Ptolomeo VI y Ptolomeo Beito. Desde el inicio su destino estuvo marcado por el matrimonio político. Se casó primero con su propio hermano, Ptolomeo VI Filométor, en un intento de mantener el poder dentro de la familia, como dictaba la tradición lágida. La unión, aunque útil políticamente, estuvo rodeada de tensiones, pues otro hermano, Ptolomeo Ecto Evergetes II, conocido por su crueldad, también reclamaba su espacio en la política. La relación entre estos tres hermanos degeneró en enfrentamientos que convirtieron a Egipto en un tablero de guerra civil, donde las alianzas cambiaban constantemente y donde Cleopatra II se vio obligada a sobrevivir en medio del fuego cruzado. Tras la muerte de Ptolomeo VI, Cleopatra II fue forzada a casarse con su hermano menor, Ptolomeo Échono, apodado Fisicón, el Barrigón, un personaje célebre por su brutalidad y por sus excesos. Este matrimonio fue, desde el inicio, una unión explosiva. Cleopatra II y Ptolomeo Eito se odiaban profundamente, y el pueblo alejandrino pronto se dividió entre facciones leales a uno u otro. Los relatos antiguos describen escenas dignas de una tragedia. Acusaciones mutuas de conspiración, intentos de asesinato y una tensión constante que transformó la corte en un campo de batalla invisible. Uno de los episodios más oscuros de Cleopatra II se produjo durante este matrimonio. Su hija, también llamada Cleopatra, fue obligada a casarse con su propio tío, Ptolomeo Eito, en un triángulo familiar que generó todavía más odio entre la reina y el rey. La situación degeneró en una guerra civil abierta. Cleopatra II llegó a proclamarse gobernante única de Egipto en Alejandría, desafiando a Ptolomeo Eito, quien huyó temporalmente, pero regresó con violencia desatada. En su venganza, el rey hizo ejecutar públicamente a uno de los hijos de Cleopatra II, descuartizándolo y enviándole los restos en un banquete macabro, un acto de crueldad inimaginable incluso en los estándares de la época. Este suceso convirtió la enemistad en un abismo irreconciliable y marcó para siempre la imagen de los Ptolomeos como una dinastía corroída por la sangre. Cleopatra II resistió con el apoyo de facciones alejandrinas y de aliados externos, pero eventualmente fue obligada al exilio. Aún así, la historia no terminó en derrota total. Tras años de guerra y caos, logró pactar con Ptolomeo Exo y regresar a Alejandría, en un gesto que solo demuestra hasta qué punto la política de los Ptolomeos se basaba en la conveniencia más que en el odio personal. La reina, a pesar del asesinato brutal de su hijo, aceptó reconciliarse con su esposo para mantener cierta estabilidad en el trono y conservar su posición de poder. La crueldad aquí se revela no solo en los actos de violencia física, sino también en la frialdad con la que los lazos familiares podían sacrificarse en el altar de la política. En esta compleja red también aparece Cleopatra III, hija de Cleopatra II y Ptolomeo VI. Su vida estuvo marcada por la sombra de su madre y por la influencia nefasta de Ptolomeo VIII, con quien terminaría casándose, convirtiéndose en rival directa de su propia madre. Cleopatra III fue ambiciosa y calculadora, y pronto se convirtió en una jugadora central en las intrigas cortesanas. Los relatos indican que fue hábil en manipular a Ptolomeo VIII, usándolo como instrumento para debilitar a sus adversarios y consolidar su posición. Su enfrentamiento con Cleopatra II, su madre, fue uno de los conflictos más intensos de la época, una batalla donde la sangre familiar se mezcló con el poder político
Cleopatra III destacó por su capacidad para maniobrar en medio del caos. A diferencia de Cleopatra II, que sufrió golpes devastadores, Cleopatra III se mostró más implacable en sus decisiones. Sus opositores fueron eliminados sin contemplaciones, y se la recuerda como una reina que no dudaba en recurrir al asesinato político para mantener su posición. Además, controló con firmeza la sucesión dinástica, interviniendo activamente en la designación de herederos y eliminando a quienes pudieran poner en riesgo sus planes. Esta manipulación de la línea sucesoria fue una de sus principales armas de poder. La crueldad de Cleopatra III se reflejó también en su relación con sus propios hijos. La reina tuvo varios, y en lugar de apoyarlos como herederos naturales, los utilizó como piezas de un juego político. Favorecía a uno, luego lo abandonaba por otro, siempre en función de lo que le convenía en el momento. La desconfianza y las traiciones se multiplicaban en adolescentes, un ambiente en el que incluso los vínculos más íntimos estaban subordinados al cálculo político. Los cronistas antiguos, muchos hostiles a las reinas poderosas, la retratan como una mujer despiadada que se servía de su inteligencia para manipular y castigar con mano de hierro a todo aquel que la desafiara. El reinado conjunto de Cleopatra II y Cleopatra III refleja una constante. El poder en la dinastía tolemaica no se ejercía en armonía, sino en medio de intrigas interminables. Las guerras civiles, las venganzas personales y los asesinatos familiares eran parte cotidiana del juego político. La corte alejandrina, que alguna vez fue centro de cultura y refinamiento, se convirtió en un escenario de sangre y traición. Cleopatra II y III no solo fueron víctimas de este sistema, sino también protagonistas que aprendieron a usar la crueldad como medio de supervivencia. La historia de estas dos reinas nos muestra cómo el Egipto helenístico se fue alejando del esplendor de épocas anteriores para sumergirse en una espiral de decadencia, donde la violencia interna debilitaba al país mientras potencias extranjeras, como Roma, ganaban influencia en el Mediterráneo. En este contexto, las reinas no podían limitarse a ser figuras decorativas, debían luchar con las mismas armas que los hombres de su familia, o incluso más afiladas, porque sus posiciones eran más frágiles y constantemente cuestionadas. Cleopatra II, con su resistencia frente a un marido cruel y sanguinario, y Cleopatra III, con su ambición desbordante y su frialdad en el manejo de la sucesión, son ejemplos de cómo la crueldad femenina fue narrada y amplificada en las crónicas antiguas. Pero también son testimonios de mujeres que sobrevivieron en un mundo donde el poder era una lucha diaria y donde la sangre, la traición y el miedo eran el precio inevitable de gobernar. En definitiva, las historias de Cleopatra II y Cleopatra III son capítulos sombríos dentro de la saga tolemaica, un recordatorio de que en Alejandría el trono estaba sostenido no por la devoción del pueblo ni por la bendición de los dioses, sino por la capacidad de eliminar rivales y sofocar oposiciones. Su legado, marcado por complots familiares, asesinatos y represión, sigue siendo una de las pruebas más claras de cómo el poder absoluto, en manos de una familia corroída por el odio, podía convertir a las reinas en símbolos de una crueldad que era, al mismo tiempo, estrategia de supervivencia. Cuando pensamos en las reinas del antiguo Egipto, hay un nombre que eclipsa a todos los demás: Cleopatra VII. Su figura se alza en el imaginario colectivo como un mito cargado de romanticismo, belleza y seducción, gracias a siglos de literatura, teatro y cine. Desde Shakespeare hasta Hollywood, Cleopatra ha sido pintada como la amante de Julio César y Marco Antonio, como la mujer fatal que cayó por amor y como la reina exótica que embrujó a Roma. Sin embargo, detrás de
Este mito envolvente, hay una soberana de carne y hueso que gobernó uno de los reinos más difíciles de administrar en un momento crítico de su historia. Una reina que, más allá de los encantos atribuidos por la posteridad, utilizó la inteligencia, la diplomacia y, cuando fue necesario, la crueldad más calculada para sostener su trono en medio de tempestades políticas que hubieran aplastado a cualquiera con menos determinación. Cleopatra VII nació en el 69 a.C., hija de Ptolomeo XII, Auletes, en una dinastía corroída por las intrigas y ya bajo la sombra creciente de Roma. Desde pequeña vivió rodeada de conspiraciones, traiciones y exilios. Cuando ascendió al trono, lo hizo junto a su hermano esposo, Ptolomeo XIII, siguiendo la costumbre dinástica de matrimonios incestuosos. Pero pronto quedó claro que Cleopatra no aceptaría un papel secundario. Su hermano y los cortesanos que lo apoyaban intentaron apartarla del poder, lo que desató una guerra civil que culminó en 1900. La famosa alianza de Cleopatra con Julio César. Fue en ese contexto cuando se forjó la imagen de la reina seductora, pero en realidad lo que estaba en juego era la supervivencia política. Lejos de ser una joven ingenua, Cleopatra se mostró desde el principio como una gobernante implacable. Sabía que su posición dependía de eliminar a rivales y consolidar su legitimidad, tanto ante el pueblo egipcio como ante los romanos, que se habían convertido en árbitros de los destinos mediterráneos. Durante su enfrentamiento con Ptolomeo XIII, no dudó en recurrir a métodos duros. La batalla del Nilo en el 47 a.C., donde César derrotó a las fuerzas de su hermano, fue seguida por la muerte del joven faraón, ahogado en el río. Aunque no fue Cleopatra quien blandió la espada, su voluntad política estuvo detrás del desenlace. El camino debía despejarse para que ella reinara sin oposición. A partir de entonces, Cleopatra gobernó Egipto como soberana absoluta, primero con Tintos, su hermano menor Ptolomeo XIV, y luego con su hijo Cesarión, hijo de Julio César. Los relatos sugieren que Cleopatra no dudó en eliminar incluso a sus cogobernantes cuando dejaron de ser útiles. La sospechosa muerte de Ptolomeo XIV, envenenado en circunstancias misteriosas, ha sido interpretada por muchos historiadores como un acto directo de la reina. El motivo era evidente: quería que Cesarión, su hijo y heredero, quedara como único asociado al trono, consolidando así su propia posición y asegurando la continuidad dinástica. El uso de la crueldad por parte de Cleopatra VII no se limitó a las intrigas familiares. También recurrió a la represión contra adversarios internos. En un Egipto desgastado por la corrupción y la crisis económica, la reina enfrentó levantamientos y conspiraciones que sofocó con dureza. El aparato militar y las redes de informantes trabajaban en favor de la estabilidad del régimen, eliminando a opositores con métodos que no dejaban lugar a la clemencia. Cleopatra comprendía que no podía permitirse debilidades. En un país fragmentado y con la sombra de Roma siempre presente, cada gesto de debilidad podía costarle la corona. Pero la faceta más célebre de su política implacable se desplegó en el terreno internacional. Cleopatra fue maestra en usar la diplomacia personal como arma política. Con Julio César primero y con Marco Antonio después, transformó relaciones íntimas en alianzas estratégicas. Su capacidad para seducir no debe interpretarse únicamente en términos románticos, sino como una forma sofisticada de ejercer poder en un mundo dominado por hombres. Ella no dudó en atar el destino de Egipto al de los romanos más poderosos de su tiempo, consciente de que el futuro del Nilo dependía de mantener a raya la ambición imperial de Roma. En este sentido, algunos cronistas antiguos la pintaron como una manipuladora cruel, que usaba su belleza para someter a grandes generales. Pero esa visión
está teñida de propaganda romana. Octavio, futuro Augusto, necesitaba demonizar a Cleopatra para legitimar su propia victoria en la batalla de Accio y la anexión de Egipto. Así nació la imagen de la reina como bruja oriental, peligrosa y traicionera, que había corrompido a Marco Antonio y que merecía ser derrotada. Sin embargo, incluso si la propaganda exageró, hay evidencias de que Cleopatra no vacilaba en usar la manipulación y la crueldad cuando lo consideraba necesario. Uno de los episodios que más alimentan esta imagen es su relación con la hermana Arsinoe IV. Durante el conflicto con César, Arsinoe se rebeló en Alejandría y encabezó facciones opositoras. Tras ser capturada y enviada a vivir al templo de Artemisa en Éfeso, Arsinoe representaba una amenaza constante para Cleopatra, pues podía convertirse en estandarte de disidencias. Años después, cuando Cleopatra ya estaba unida a Marco Antonio, consiguió que éste ordenara la ejecución de Arsinoe en las escaleras del templo, un acto brutal y escandaloso, ya que violaba la sacralidad del lugar. La orden, atribuida directamente a la reina, muestra hasta qué punto estaba dispuesta a ir para asegurar que no quedaran rivales en pie, ni siquiera dentro de su propia familia. La crueldad de Cleopatra también se reflejó en su administración económica. El Egipto de su tiempo estaba en crisis, con deudas crecientes y una población sometida a pesados impuestos. La reina, para sostener su política exterior y el lujo de la corte alejandrina, impuso medidas fiscales duras que castigaron especialmente a los campesinos. Los opositores a estas medidas fueron reprimidos sin contemplaciones y el descontento popular, aunque contenido, se convirtió en uno de los problemas recurrentes de su reinado. Cleopatra entendía que debía mantener el esplendor de Alejandría y los gastos militares, aunque eso significara ser percibida como una soberana dura e inflexible. El desenlace de su vida también estuvo marcado por la crueldad, aunque esta vez dirigida hacia sí misma. Tras la derrota en Accio y el suicidio de Marco Antonio, Cleopatra comprendió que no tenía futuro bajo la dominación de Octavio. Prefirió elegir su propio final antes que desfilar humillada en Roma como trofeo de guerra. La célebre escena de su suicidio, probablemente con el veneno de un áspid, ha quedado grabada como un gesto de dignidad y control, pero también como un acto extremo de dureza consigo misma. Fue el último movimiento político de una reina que se negó a ser vencida por completo. En definitiva, Cleopatra VII fue mucho más que el mito romántico. Fue una gobernante que usó la crueldad como herramienta política, eliminando rivales familiares, castigando a opositores, reprimiendo disidencias y manipulando alianzas internacionales con una inteligencia fría y calculadora. Su grandeza radica en que supo sobrevivir durante 2 décadas en un escenario donde Egipto estaba al borde del colapso y donde Roma avanzaba inexorablemente hacia la conquista. El mito de Cleopatra como mujer fatal puede nublar su verdadera historia, pero al observarla en su faceta de reina implacable, emerge un retrato más humano y al mismo tiempo más temible. El de una mujer que, consciente de la fragilidad de su posición, eligió ser cruel cuando fue necesario. No fue solo la última faraona de Egipto, sino también una de las más astutas, una reina que comprendió que en un mundo de gigantes como César, Marco Antonio y Octavio, la clemencia era un lujo reservado para quienes no tenían tronos que defender. Cuando se habla de mujeres poderosas en el antiguo Egipto, las mentes suelen dirigirse a nombres rutilantes como Hatshepsut o Cleopatra VII. Sin embargo, detrás de las coronas visibles y las grandes estatuas, existieron otras figuras femeninas que, aunque oficialmente se presentaban como reinas consortes, lograron ejercer un poder decisivo en la sombra. Estas mujeres no siempre llevaron el título de faraona,
pero su influencia fue tan real como la de los gobernantes varones, y en ocasiones se manifestó con la misma dureza y crueldad. Los cronistas y arqueólogos, al reconstruir sus historias, descubrieron que muchas veces el papel de estas consortes fue mucho más activo de lo que la propaganda oficial admitía. Entre ellas destacan nombres como Ajotep, la gran matriarca de la dinastía 17, y la reina Ti, esposa de Amenhotep III y madre de Akenatón, ambas recordadas no solo por su inteligencia política, sino también por episodios en los que la represión y la violencia se convirtieron en instrumentos de poder. Ajotep, cuyo nombre significa «la luna está en paz», fue esposa de Seqenenra-Ptah II, un rey que murió en combate durante la Guerra de Liberación contra los Hicsos, los invasores asiáticos que dominaron Egipto durante más de un siglo. A la muerte de su marido, Ajotep quedó como viuda y regente en nombre de su hijo, el joven Amose, quien todavía era demasiado pequeño para asumir el poder. En ese tiempo de transición, Egipto estaba al borde del colapso, dividido entre facciones internas y acosado por el poder hicso. Fue entonces cuando Ajotep se convirtió en la figura que sostuvo la causa nacionalista. Los testimonios la describen como una mujer valiente que inspiró a los soldados y mantuvo la cohesión del reino. Sin embargo, esa visión heroica oculta también una faceta mucho más dura, la de la reina que, para mantener el control, reprimió con severidad a los conspiradores y opositores internos. En la estela de Amose en Karnak se celebra a Ajotep como la que cuidó de Egipto, expulsó a los rebeldes y aplacó las disidencias. Esa frase aparentemente elogiosa esconde un trasfondo de violencia. ¿Qué significaba apaciguar a los rebeldes? Muy probablemente significaba represión sangrienta contra aquellos que simpatizaban con los hicsos o que cuestionaban la autoridad de la familia real. No se trataba solo de enfrentar al enemigo extranjero, sino de eliminar a quienes dentro de Egipto pudieran traicionar la causa. Ajotep habría tenido que ordenar ejecuciones, confiscaciones y castigos ejemplares, estableciendo así una reputación de dureza que aseguró la continuidad del poder real. El hallazgo de su tumba en Dra Abu el Naga, cerca de Luxor, refuerza esa imagen de líder militar. Allí se encontraron armas de prestigio, dagas, hachas y una célebre mosca de oro, que era una condecoración militar otorgada a quienes demostraban valentía en combate. Que una reina consorte recibiera ese honor indica que no solo fue una figura simbólica, sino que participó activamente en la organización bélica. Para los egipcios, Ajotep encarnaba la madre protectora de la nación, pero esa protección no era blanda ni maternal en el sentido tradicional. Era una protección feroz que se imponía con el filo de la espada. En tiempos de crisis, la clemencia era un lujo que Ajotep no podía permitirse. Siglos después, otra reina consorte ejercería un poder igualmente decisivo. La célebre Ti, esposa de Amenhotep III, madre de Akenatón y abuela de Tutankamón. A diferencia de Ajotep, que se ganó fama en el campo de batalla, Ti destacó en el terreno de la política y la diplomacia. Nacida en una familia no real, logró convertirse en gran esposa real, desafiando la tradición que reservaba ese puesto a princesas de sangre real. Fue la primera reina egipcia cuyo nombre apareció junto al del faraón en documentos oficiales, templos y monumentos, lo que revela la magnitud de su influencia. Pero con esa influencia vino también una capacidad de decisión que, según las fuentes, se tradujo en maniobras implacables. Ti no se limitó a ser una consorte pasiva. Participó en la correspondencia diplomática con otros reinos, como lo demuestran las cartas de Amarna, y tuvo voz en asuntos religiosos y administrativos. Se dice
que apoyó reformas radicales que buscaban reducir el poder de los sacerdotes de Amón, acumuladores de riquezas e influencia. Esta confrontación con la casta sacerdotal seguramente implicó episodios de represión, expropiaciones, marginaciones y posiblemente persecuciones contra clanes familiares que se opusieron al poder de la reina. Aunque las inscripciones oficiales son discretas, los rastros del conflicto entre el palacio y los templos sugieren que Ti supo usar la mano dura para consolidar el poder de su esposo y preparar el terreno para el gobierno de su hijo, Akenatón. En el seno de la corte, la autoridad de Ti se extendió incluso después de la muerte de Amenhotep III. Como madre del faraón, siguió siendo una figura influyente, temida por rivales y respetada por aliados. Su papel durante los primeros años del reinado de Akenatón se percibe en los archivos de Amarna, donde aparece como mediadora con potencias extranjeras. Sin embargo, la visión idealizada de la madre consejera debe matizarse. Gobernar en la sombra implicaba también suprimir a quienes podían desafiar la legitimidad de su hijo. Algunos egiptólogos sugieren que Ti estuvo detrás de intrigas palaciegas que desembocaron en purgas y en la marginación de figuras cortesanas que habían acumulado demasiado poder durante el reinado anterior. En otras palabras, la estabilidad de la revolución amarniana fue asegurada con la misma crueldad que más tarde marcaría los decretos de su hijo. Lo interesante en los casos de Ahotep y Ti es cómo la historiografía ha oscilado entre presentarlas como heroínas y como manipuladoras despiadadas. La reina que lucha contra los Hyksos o la esposa sabia que guía a un gran faraón son imágenes atractivas, pero se desdibujan cuando se mira de cerca la política real. Ambas tuvieron que ejercer violencia, ordenar castigos y asegurar que los rivales desaparecieran. La diferencia con otras faraonas más célebres es que estas consortes no ostentaban el poder en público, sino que lo ejercían desde los bastidores, lo que hacía aún más temible su capacidad de acción. El concepto de crueldad femenina aplicado a estas reinas debe analizarse con cuidado. En muchos casos, los cronistas antiguos magnificaron sus decisiones para reforzar estereotipos de mujeres peligrosas cuando intervenían en la política. Pero al mismo tiempo, sería ingenuo negar que estas soberanas tomaron decisiones que costaron vidas y que marcaron el rumbo de guerras y conspiraciones. Ahotep, con su represión contra los rebeldes, y Ti, con sus intrigas contra sacerdotes y cortesanos, encarnan un modelo de poder femenino que no se limitaba a la maternidad ni al rol ceremonial, sino que se desplegaba en toda su crudeza cuando las circunstancias lo exigían. Al final, estas historias menos conocidas nos recuerdan que la historia del Egipto faraónico no puede reducirse a la imagen de un patriarcado absoluto. Las mujeres, incluso aquellas que no llevaron la doble corona de faraón, tuvieron en sus manos el destino del país, y cuando la ocasión lo requirió, usaron la crueldad con la misma eficacia que sus homólogos masculinos. La luna de Ahotep y la sabiduría de Ti brillaron en épocas turbulentas, y su luz no fue solo protectora, también fue una llama ardiente que consumió a quienes se atrevieron a desafiar su poder. El impacto cultural y propagandístico de las llamadas reinas crueles del antiguo Egipto trasciende con mucho sus vidas concretas. Lo que hicieron, o lo que se dijo que hicieron, quedó inscrito en relatos, crónicas y tradiciones que moldearon durante siglos la percepción de la mujer poderosa. No se trata únicamente de los actos de Nitocris, Sobekneferu, Hatshepsut, Arsinoe II, Cleopatra II y III, Cleopatra VII, Ahotep o Ti, sino de cómo sus acciones fueron filtradas por los ojos de cronistas egipcios, griegos y romanos, cada uno con agendas políticas y culturales
distintas. En ese proceso de transmisión, las reinas se convirtieron en símbolos, unas veces de valentía, otras de ambición desmedida, y casi siempre de una violencia que la posteridad asoció de manera automática con lo femenino cuando irrumpía en esferas de poder reservadas a los hombres. Los egipcios mismos construyeron una narrativa ambivalente. En los textos oficiales, inscritos en templos y estelas, las reinas aparecían como figuras elegidas por los dioses, encarnaciones del orden cósmico, Maat, y garantes de la continuidad del país. Hatshepsut, por ejemplo, se presentó como hija legítima de Amón-Ra, destinada desde el nacimiento a gobernar, mientras que Ajotep fue ensalzada como la protectora de Egipto contra los Hicsos. Sin embargo, en los márgenes de la propaganda oficial, la memoria oral y las versiones posteriores revelan un tono distinto. Detrás de la máscara divina se vislumbraba a la mujer que reprimía, castigaba y manipulaba. Los propios egipcios parecían debatirse entre aceptar el poder femenino como parte del orden sagrado o rechazarlo como una anomalía peligrosa. Este dilema se acentuó con el paso de los siglos, cuando los griegos comenzaron a escribir sobre Egipto. Heródoto, considerado el padre de la historia, incluyó en sus relatos la leyenda de Nitocris, atribuyéndole la venganza cruel de ahogar a sus enemigos en un banquete. Para el griego, este relato era menos una crónica fiel que un ejemplo moral. Una mujer que, en lugar de gobernar con prudencia, se entregaba a la pasión vengativa y terminaba suicidándose. Aquí aparece un patrón que se repetirá. Cuando las mujeres alcanzaban el poder absoluto, los cronistas griegos tendían a describirlas como dominadas por emociones destructivas, incapaces de ejercer la racionalidad atribuida a los hombres. Los autores helenísticos, en tiempos de los Ptolomeos, llevaron esta imagen aún más lejos. Las intrigas cortesanas de Arsínoe II o de Cleopatra II y III eran narradas como historias de ambición, incesto y traición, perfectamente alineadas con el gusto griego por las tragedias familiares. Polibio, Diodoro Sículo y otros escritores describieron la corte alejandrina como un hervidero de envenenamientos, asesinatos y conspiraciones dirigidas por mujeres. No importaba tanto la veracidad de los hechos como el mensaje cultural. El poder femenino era antinatural y cuando se imponía, conducía al caos. Con la llegada de Roma, esta propaganda adquirió dimensiones políticas. El ejemplo más claro es Cleopatra VII, cuyo enfrentamiento con Octavio fue narrado no solo como una lucha entre Egipto y Roma, sino como la lucha entre la feminidad manipuladora y la virilidad romana. Autores como Plutarco, Dion Casio y Suetonio insistieron en su capacidad de seducción envenenada de crueldad y ambición. La Cleopatra que ordenaba la muerte de rivales o que sometía a Alejandría al hambre en tiempos de guerra se transformó en la encarnación misma de la tiranía oriental. Roma necesitaba justificar su victoria y para ello era útil presentar a Cleopatra como un monstruo femenino que había corrompido incluso al gran Julio César y al valeroso Marco Antonio. La propaganda imperial no se limitó a los textos. Monedas, estatuas y poemas circulaban la idea de que una mujer en el poder era sinónimo de decadencia y violencia. Es interesante observar cómo esta narrativa romana trascendió los siglos. Durante la Edad Media y el Renacimiento, Cleopatra se convirtió en símbolo de la femme fatale, destructora de hombres poderosos. Su supuesto veneno, su serpiente asesina y su belleza cruel dominaron la imaginación europea. Hatshepsut, borrada por Tutmosis III, permaneció en el olvido hasta ser redescubierta por la arqueología, pero incluso entonces fue interpretada bajo el prisma de una mujer que usurpó un trono masculino. Ajotep y Tai, menos conocidas, fueron retratadas por los egiptólogos decimonónicos como matriarcas intrigantes. Así,
la sombra de la crueldad nunca se disipó. La asociación entre mujer y tiranía se reforzó a través de estos relatos. Mientras los faraones varones que exterminaban rivales o reprimían rebeliones eran recordados como líderes fuertes, las reinas que hacían lo mismo eran descritas como crueles, vengativas o monstruosas. Esta diferencia de interpretación no es casual. Refleja un sesgo cultural profundo, tanto en los cronistas antiguos como en los historiadores posteriores. El poder en las mentalidades patriarcales pertenecía al hombre. Cuando una mujer lo ejercía, debía justificarse con imágenes de violencia y manipulación. No obstante, esta propaganda no fue completamente negativa en todos los contextos. Para ciertos sectores, la figura de la reina poderosa despertaba también admiración. Los egipcios que veneraban a Hotep como protectora, o los griegos que reconocían la inteligencia de Arsinoe II en 1900, política exterior, o incluso los romanos, que no pudieron evitar reconocer la astucia de Cleopatra, alimentaron una tradición paralela, la de la mujer que, aunque cruel, demostraba un genio indomable. La crueldad, en ese sentido, se transformaba en parte de su grandeza, en un atributo casi heroico. El resultado cultural de este legado fue doble. Por un lado, se consolidó la visión de que las mujeres en el poder eran inherentemente peligrosas, inclinadas a la represión y a la tiranía. Por otro, esas mismas historias les dieron un aura de fascinación y de magnetismo que ha llegado hasta la cultura contemporánea. Las reinas crueles se convirtieron en arquetipos que alimentaron obras literarias, tragedias teatrales, cuadros renacentistas y películas modernas. De Nitocris a Cleopatra, pasando por Hatshepsut y Ti, todas fueron recordadas más por la sombra de su dureza que por la luz de sus logros. Al mirar este panorama, se puede decir que la crueldad de estas reinas fue menos un hecho objetivo que una construcción propagandística. Sí, ejercieron violencia y represión, como cualquier gobernante de su época, pero la manera en que se narró y se interpretó su conducta fue profundamente distinta. Los cronistas griegos y romanos, al proyectar sus propios prejuicios, contribuyeron a fijar en la memoria colectiva una asociación que todavía hoy resuena. Mujer poderosa igual a mujer peligrosa. Ese eco, nacido en las arenas de Egipto y amplificado en las bibliotecas clásicas, sigue dando forma a cómo percibimos el poder femenino en la historia universal. Al concluir este recorrido por las vidas de las reinas del antiguo Egipto, que la historia describió como crueles, es inevitable detenernos y reflexionar sobre lo que estas historias nos enseñan, no solo sobre el poder en sí, sino también sobre cómo la percepción del género y la memoria histórica han moldeado nuestra comprensión de la autoridad femenina. Nitocris, Sobekneferu, Hatshepsut, Arsinoe II, Cleopatra II y III, Cleopatra VII, Ahotep y Ti, no fueron solo figuras de su tiempo, se convirtieron en símbolos cargados de significados que atraviesan milenios, enseñándonos que la historia rara vez es neutral y que la interpretación de los actos de estas mujeres ha estado profundamente influida por prejuicios culturales y agendas políticas. Primero, observamos cómo el poder en sí mismo exigía crueldad, o al menos la percepción de ella. En contextos de guerra, conspiración y competencia dinástica, cualquier gobernante debía ser firme, decisivo y capaz de eliminar rivales. Los hombres faraones que ejecutaban enemigos o sofocaban rebeliones rara vez fueron recordados con la misma intensidad moralizante que las reinas. Cuando una mujer asumía la corona o ejercía influencia significativa desde el trono, su capacidad para ejercer la violencia se magnificaba en los relatos históricos, como si la crueldad en femenino fuera más impactante, más escandalosa, más digna de ser contada.
Hatshepsut, por ejemplo, adoptó símbolos masculinos y consolidó un gobierno fuerte. Su supuesta brutalidad hacia rivales internos fue amplificada, aunque probablemente no fuera mayor que la de cualquier otro faraón. Segundo, estas historias nos hablan de cómo la memoria histórica es selectiva y está teñida de prejuicios de género. Los cronistas griegos y romanos, escribiendo sobre Cleopatra VII o Arsinoe II, no solo informaban sobre los hechos, sino que también los filtraban a través de un prisma cultural que veía el poder femenino como peligroso, exótico y seductor. La fascinación por la mujer que gobierna mezclada con la idea de su maldad creó arquetipos duraderos. La reina como villana manipuladora, la seductora que corrompe a los hombres poderosos, la gobernante despiadada que viola la norma social al imponerse en un mundo masculino. En algunos casos, como Ahotep o Ti, el relato positivo de la protección y la sabiduría se entrelazaba con la apreciación de su capacidad de represión, reflejando que la crueldad femenina era aceptable solo cuando servía a fines heroicos o religiosos, pero era condenable cuando se percibía como ambición personal. Tercero, estas historias revelan nuestra obsesión histórica por convertir a la mujer gobernante en un mito, o salvadora, o monstruo. Muy pocas veces se permite un espacio intermedio en el que la mujer pueda ser poderosa, inteligente, estratégica y, al mismo tiempo, humana en sus decisiones. Nitocris se transformó en leyenda por una venganza sangrienta. Cleopatra VII por su alianza con romanos y su supuesta manipulación de César y Marco Antonio. Hatshepsut por su ambición y su osadía al asumir el título de faraón. En cada caso, la historia amplificó ciertos elementos dramáticos, mientras minimizaba otros aspectos: su habilidad administrativa, su visión política, sus logros culturales o militares. Esta narrativa dual, que glorifica y demoniza, ha servido durante siglos para advertir sobre el poder femenino, perpetuando un estereotipo que todavía hoy influye en cómo interpretamos la autoridad de mujeres en posiciones destacadas. Al analizar estas vidas, también emerge una lección sobre la resiliencia y la estrategia. Muchas de estas reinas sobrevivieron en circunstancias extraordinariamente difíciles, en entornos donde la muerte podía llegar por conspiración familiar, traición de aliados o la intervención de potencias extranjeras. Su supuesta crueldad no siempre fue caprichosa. En muchos casos, fue la herramienta que les permitió mantener la estabilidad del país, asegurar la sucesión dinástica y proteger a sus hijos. Ahotep sostuvo Egipto frente a los Hicsos. Ti consolidó la posición de su hijo Akenatón. Cleopatra VII resistió la expansión de Roma con inteligencia y audacia. La crueldad, entonces, aparece menos como rasgo de carácter y más como recurso político indispensable para sobrevivir y gobernar. Además, estas historias nos enseñan sobre la construcción cultural del miedo hacia la mujer en el poder. Los cronistas antiguos no podían aceptar la autoridad femenina sin teñirla de elementos negativos. Así, la historia de la crueldad femenina se convirtió en un instrumento ideológico, advertencia para futuras generaciones, justificación de la dominación masculina y narración moral que explicaba la pérdida o el éxito de un reinado a partir de la conducta de sus mujeres. La exageración de la violencia femenina servía tanto para impresionar como para instruir, consolidando la idea de que el poder en manos de una mujer era peligroso y debía ser controlado o al menos narrado con suspenso y alarma. Sin embargo, mirar estas historias con la perspectiva moderna nos permite reinterpretarlas. Reconocemos que muchas veces la magnificación de la crueldad fue injusta, que la violencia atribuida a estas reinas no superaba a la de sus homólogos masculinos y que en realidad
Lo que se criticaba era su capacidad de ejercer autoridad plena. Desde esta óptica, Hatshepsut no usurpó el poder, lo consolidó. Cleopatra Sepen no fue solo seductora, fue estratega diplomática. Ahotep y Ti no fueron madres angelicales únicamente, fueron líderes capaces de decisiones difíciles en tiempos de crisis. La historia revela que la percepción de la crueldad femenina responde más a prejuicios culturales que a hechos objetivos. Reflexionando en clave contemporánea, estas vidas también nos conectan con nuestro presente. La fascinación y el miedo ante mujeres poderosas persisten. Hoy, cuando una mujer lidera un país, una empresa o un movimiento social, los medios y la opinión pública tienden a evaluar su liderazgo con lentes que recuerdan los arquetipos antiguos. La dureza es a menudo vista como frialdad, la ambición como codicia y la determinación como crueldad. Comprender el pasado egipcio nos ayuda a reconocer estos patrones y a cuestionarlos. Nos invita a celebrar la habilidad, la visión y la fortaleza de las líderes femeninas, sin caer en la narrativa maniquea que reduce su complejidad a monstruo o salvadora. Finalmente, la historia de estas reinas nos inspira, nos recuerda que la capacidad de gobernar, de resistir adversidades extremas y de influir en la política y la cultura no depende del género. Nos enseña que la crueldad, cuando existe, debe interpretarse en contexto y que la posteridad tiene la responsabilidad de analizar los hechos sin dejarse arrastrar por la mitología ni los prejuicios. Nos invita a mirar más allá de los estereotipos y a valorar la inteligencia, la estrategia y la resiliencia como rasgos fundamentales del liderazgo, ya sea masculino o femenino. El legado de estas reinas crueles, entonces, no es solo el de la violencia o la intriga, sino el de la complejidad del poder y la dificultad de ejercerlo en un mundo hostil. Nos enseña que el género ha condicionado la forma en que juzgamos a los líderes y que la memoria histórica puede ser tanto herramienta de glorificación como de demonización. Pero, al mismo tiempo, nos deja un mensaje esperanzador, que la fortaleza, la visión y la determinación pueden prevalecer frente a adversidades extremas y que las mujeres, al igual que los hombres, son capaces de transformar la historia. En este cierre, queda claro que las historias de Nitocris, Sobekneferu, Hatshepsut, Arsinoe II, Cleopatra II y Teses, Cleopatra VII, Ahotep y Ti, nos ofrecen mucho más que episodios de crueldad. Nos proporcionan un espejo donde podemos mirar nuestro propio entendimiento del poder, del género y de la memoria colectiva. Y nos recuerdan que, cuando el liderazgo femenino es interpretado con justicia, no se trata de monstruo ni de salvadora. Se trata de liderazgo en su forma más compleja, humana y valiente.